de la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, puesto a que hay algunas versiones que se vienen suscitando en relación a poner en tela de juicio lo que viene a ser ese paso fundamental que se ha dado la semana pasada, específicamente el día sábado. Y vamos a empezar con esta presentación, por favor. Vamos a dar inicio con lo que viene a ser el diagnóstico del sistema portuario nacional, en la cual nosotros nos encontramos adscritos. Nosotros, la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque, estamos adscritos al sistema portuario nacional. Avancemos, por favor. ¿Cuál es el marco legal que tenemos? El marco legal que tenemos es la Ley 27943, que es la Ley del Sistema Portuario Nacional, dada en el año 2003, y que tiene por finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, así como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan los puertos. Después de esto, han habido dos decretos supremos. El decreto supremo 003, dado el 2004, que aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional Portuario. Como ustedes saben, toda ley tiene que tener su reglamento. Y luego ha habido una modificatoria, que es el decreto supremo 013-2020, que modifica el reglamento de la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, y que precisa el proceso de viabilidades técnicas administrativas, y el cual compete a tres fases. La fase 1, que es la viabilidad técnica temporal, y de ahí vamos a explicar en qué consiste. La viabilidad técnica definitiva y la habilitación portuaria. Avancemos. Vamos a poner el ingeniero Hoyo, por favor. Bueno, efectivamente, esta es una buena oportunidad para precisar que algunas versiones no ajustadas a la realidad sobre el importante proceso que está pasando Lambayeque con la viabilidad técnica a una empresa privada que es Portnex. El sistema portuario nacional está integrado principalmente por la Autoridad Portuaria Nacional, que es un ente adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, e integrado por una serie de puertos de relevancia nacional. En algunos casos, la mayoría de puertos siempre fueron construidos por el Estado y tuvieron una administración a cargo de la Empresa Nacional de Puertos, la famosa ENAPU, pero que después, digamos, a partir del 80 viene un proceso de promoción de inversiones privadas y se han concesionado los puertos como Salaberry, Paita, Callao, Matarani, ¿no? Hilo, etc. Todos entonces forman este sistema portuario nacional y adicionalmente a los puertos, que son los entes operativos, digamos, de los servicios portuarios, están las administraciones portuarias, los sistemas portuarios integrados, por ejemplo, por la Autoridad Portuaria Nacional y las autoridades portuarias regionales. Lambayeque es una de las principales autoridades portuarias regionales de Lambayeque. David. A ver, si regresa, por favor, para poner énfasis. Aquí se encuentra el terminal portuario Lambayeque, conocido tradicionalmente como Estenport, y cuyo terminal portuario se encuentra en camino. Ya vamos a ver por qué. Continuamos. Bueno, no es nuevo, digamos, que inversionistas privados y de relevancia internacional estén presentes en el sistema portuario nacional. Por ejemplo, tenemos en el Callao a empresas como Deep World, que es netamente de capitales de los países árabes. Y de igual manera tenemos, digamos, en Paita, capitales de origen turquío, como GP World, y otra serie de inversiones, y especialmente también en algunos puertos hay grandes inversionistas de los puertos de Bélgica, como es Amberes, y de los puertos de los Países Bajos, como es Rotterdam, ¿no? Entonces, todos esos configuran
como dice ahí, 18 países en puertos peruanos, ¿no? Bueno, acá quiero ser claro, los mecanismos de inversión en el sistema portuario nacional. ¿Qué mecanismos dentro de lo que representa el Estado peruano y su marco legal tenemos para poder ejecutar puertos? ¿Cuál es la modalidad de inversión? Primero, las asociaciones público-privadas. Cuando hablamos de asociaciones público-privadas, ¿de qué hablamos específicamente? Hablamos de proinversión. Las asociaciones público-privadas se dividen en dos: las iniciativas privadas cofinanciadas y las iniciativas privadas autosostenibles, que están enmarcados en el Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de inversión privada mediante APP. ¿Quién es el ente regulador? Proinversión, así de simple. Existe una segunda modalidad, que es el procedimiento de viabilidades técnicas de habilitación y licencia portuaria, que es en la cual, en ese punto del tiempo, nos encontramos la Autoridad Portuaria Regional, que está determinada con las viabilidades técnicas, la habilitación y la licencia portuaria. ¿Dónde se establece ese? El reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional, la ley 27943, el reglamento del decreto legislativo 1147. Y la obra pública, que es la otra modalidad que definitivamente tiene que el Estado destinar los recursos a través del presupuesto nacional para ejecutar el proyecto del terminal portuario u otra obra similar. De todas estas tres alternativas, en la historia se ha podido determinar ya fehacientemente que esta es la más eficiente y eficaz. ¿Cuál es la fotografía de ello? ¿O cuál es el testimonio en vida real de esto? ¿Viene a ser qué cosa? El puerto de Chancay. Exactamente. Esto es lo que ha digitado y lo que ha gatillado y lo que ha impulsado el puerto de Chancay. Y en esta línea estamos nosotros. Estamos ahorita trabajando en este procedimiento de viabilidades técnicas y habilitaciones y licencia portuaria. La siguiente. Solamente ahí para precisar, presidente, como bien ha mencionado, acá hay un organismo del Estado que se llama Proinversión, que es el que promueve. Acá el responsable es la Autoridad Portuaria Nacional. O sea, este proceso no interviene Proinversión, sino directamente la Autoridad Portuaria Nacional. Y en este otro proceso interviene la entidad que quiera hacer un puerto, la entidad del Estado. Si fuera, digamos, el gobierno regional o fuera un ministerio, entonces tiene que regirse por lo que dice el decreto legislativo 52, que es el INVIERTE-P. Entonces, cada uno tiene una entidad rectora para su proceso. Así es. Continuamos, por favor, con las próximas diapositivas. Por favor, si podemos poner con las próximas diapositivas. El contexto normativo. Avancemos, por favor. En el marco de la ley que les he hablado, ¿no?, existen tres puntos fundamentales. El otorgamiento de la habilidad técnica temporal, que es la más difícil, y ustedes van a comprender por qué, que es el procedimiento administrativo de la Autoridad Portuaria Nacional con el objeto de determinar el área acuática temporal en la que se desarrollará un proyecto portuario y si el mismo se encuentra dentro del lineamiento de la política portuaria y del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, establecido en el Decreto Supremo 013-2020, el Decreto Supremo 015-2014 y el Decreto Supremo 04-2004. Esta es la primera fase, la viabilidad técnica temporal. La segunda es la viabilidad técnica definitiva portuaria, que es otro procedimiento administrativo a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y que tiene como objeto que la infraestructura del futuro proyecto portuario se desarrolle de forma segura, eficiente, garantizando la calidad, así como su vida útil, como esté conforme a las normas técnicas de diseño y construcción que establecen los decretos supremos antes señalados. Y el tercero, el otorgamiento de habilitación portuaria, procedimiento
administrativo a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional, que tiene como objeto facultar al administrado para iniciar la ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario dentro del área acuática previamente autorizado. Lo que quiero que ustedes sepan claramente es que, dado estos tres procesos, ¿qué cosa viene? La licencia para poder ya, de alguna manera, comenzar a ejecutar. Avancemos, por favor. A ver, tú, Salvador, pones o sí, efectivamente, como bien ha mencionado nuestro presidente, la habilitación técnica temporal en realidad es la reserva del área acuática donde se desarrollaría el puerto. ¿Para qué le hacen esa reserva? Para que precisamente la empresa haga los estudios definitivos sobre las condiciones marinas, por ejemplo, la batimetría, la topografía submarina, las necesidades, por ejemplo, de rompeolas, etcétera. Todos esos estudios se tienen que hacer en esa área reservada y la tiene que hacer la empresa para que juntamente con la demostración que el área ribereña, es decir, el terreno está dispuesto, le puedan otorgar la viabilidad técnica definitiva. O sea, para eso se hace la reserva. Con esta viabilidad técnica definitiva, que es, como repetimos, ya los estudios finalizados, técnicos especializados que necesita APN para su evaluación, entonces van a solicitar la habilitación portuaria, que es, como también ha mencionado, es el paso fundamental, es el momento en el que la APN le dice al inversionista, comienza a construir el puerto. Los procedimientos son presentadas, por ejemplo, la solicitud de viabilidad técnica temporal. APN tenía 30 días hábiles para demostrarlo. Pasaron unos días, que creo no más de 40, pero inmediatamente se asignó. Luego, cuando soliciten la viabilidad técnica definitiva, entonces también en ese momento APN tiene 30 días para otorgarle la viabilidad definitiva. Y de igual manera, cuando ya soliciten para la construcción, o sea, presenta la empresa su solicitud de habilitación portuaria, entonces APN tiene 30 días para poder concederle la habilitación. Ese es el procedimiento más o menos acá, de este sistema. Gracias, Salvador. Acá tenemos que resaltar las líneas de tiempo. La construcción del puerto de Chancay ha demorado exactamente 2 años, 8 meses. Sin embargo, tenemos acá parados 12 años con la autoridad portuaria de Lambayeque y no se hizo nada. Los gobiernos pasados, no quiero decir nombres porque puede ser reciente, no han hecho nada. Nosotros acá estamos con hechos tangibles. Acá, por ejemplo, la evaluación del plan maestro. Gracias a Salvador, a Jorge Contreras, se pudo disponer a que Proinversión haga ¿qué cosa? La actualización del estudio de demanda. ¿Y qué cosa significa el estudio de demanda? Significa específicamente de que si este puerto lo que va a recibir y lo que va a sacar hace posible su sostenibilidad, lo que nosotros como economistas en ese flujo podemos determinar de ingresos y egresos, tanto monetarios como tangibles de carga, podemos determinar si es viable o no es viable. Este esfuerzo grande, que este es el núcleo, lo ha hecho la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque con el apoyo de Proinversión. Esto nosotros lo pusimos en una vitrina y después de haber colocado en una vitrina ello, han venido inversionistas privados y han dicho, ¿saben qué, señores? Nosotros consideramos que el plan maestro que ustedes tienen o el estudio de demanda es muy corto, nosotros tenemos uno más amplio y queremos invertir. Así de simple. Entonces ya viene para explicarles cómo se ha dado el proceso de la presencia de un operador y quiénes están detrás de este operador. Pero miren ustedes, la evaluación del plan maestro
la consulta del área de reserva acuática, que esto lo da, ¿quién es la DECAPI? La Marina de Guerra del Perú. Y la solicitud, que es un trámite del tubo. Esto ya se dio. Pasan acá, se ha dado en 30 días, pasa que la empresa tiene que presentar la acreditación de posición del área terrestre, el informe de ingeniería preliminar y adjuntando su solicitud. ¿Cuánto demora de acuerdo al procedimiento establecido? 30 días para que se pronuncie ¿quién? La Autoridad Portuaria Nacional. Una vez que están estos documentos y se da la viabilidad técnica definitiva, pasa a la habilitación portuaria. Y esto tiene la copia de EIA, que es el estudio de impacto ambiental, que esto es un documento que ya está caminando porque es un poco engorroso, porque esto lo da el MINAM, la copia del estudio oceanográfico, el estudio de maniobras y descripción de equipos de señalización y el pago de la tasa correspondiente. Como ustedes ven, este modelo de inversión que fue impulsado por los inversionistas privados portuarios, porque la ley Chancay tiene nombre. La ley Chancay no es una ley o el decreto que se dio que regula estas tres habilidades y la licencia temporal. No se da porque se le ocurrió a él, no, era la necesidad de que el Perú, con una amplia frontera de mar, pueda tener unas salidas coherentes, viables, con eficiencia y con eficacia. Y los privados hicieron propuestas para que la Autoridad Portuaria Nacional, muy lejos de la modalidad de proinversión, pueda ejecutar puertos bajo esta modalidad. Avancemos. Las alternativas evaluadas del caso Puerto Ete, proyectos portuarios en Lambayeque. Aquí hay dos casos que lo va a detallar el ingeniero Hoyos, que definitivamente yo también lo conozco, pero por respeto a su, como se dice, historia en la institución, específicamente la ejecutora, yo creo que él puede dar una lectura y yo complementar la que tengo actualmente. Ingeniero, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, un ánimo de transparentar realmente todos estos procesos, hemos dicho que habían tres modalidades de ejecución. Vamos a referirnos a lo que es las APPs y lo que es las viabilidades. Desde su creación o desde su formulación, el plan maestro del puerto para Lambayeque se llamó Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque, y se optó por seguir el modelo de APP. Una cosa importante, tanto en el modelo de InvierteP, cuando es una entidad del Estado el que hace el puerto, como en el modelo de APP, el resultado son puertos de titularidad pública y servicio público. ¿Qué significa? Que esos puertos que se hagan, tanto el modelo de InvierteP como el modelo de APP, terminan con un puerto de propiedad del Estado, ¿ya? Que se concesiona al privado por muchos años para que precisamente recupere su inversión y sus utilidades. 30, 40, 50 años de concesión para que, pero al final el puerto es del Estado. Como otra vez, como Callao, como Salaberry, como Paita, son puertos del Estado, pero que están concesionados por largos años a los inversionistas privados para que presten los servicios y la calidad portuaria que necesitan. Entonces nosotros habíamos optado precisamente porque el terminal portuario de Lambayeque fuera una asociación pública o privada, es decir, que termine en un puerto de propiedad del Estado, pero de servicio público. Este es un proceso largo que lamentablemente con Proinversión siempre hemos encontrado algunos cuellos de botella, pero que finalmente se hizo un estudio definitivo de la demanda y que podría haber continuado el proceso. Sin embargo, se ha detenido un poco porque en eso de Trasfin se presentó esta iniciativa privada.
cuyo objetivo es terminar con un puerto de propiedad privada y de servicio público, como está bien mencionado por nuestro presidente, tipo Chancay. El puerto de Chancay, toda la infraestructura es de Coho Shipping, el inversionista chino, ¿cierto? El área acuática sí, digamos, sigue siendo del Estado y por su uso ellos pagan un derecho anual. Es lo mismo que se persigue con el puerto Eten, llamado ahora Terminal Portuario Multipropósito Eten. Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre lo que es el terminal portuario bajo la modalidad de viabilidades técnicas administrativas y lo que es una sociedad privada autofinanciada. Propiedad del Estado, servicio público. Propiedad privada, servicio público, ¿no? Eso. Gracias, ingeniero Hoyos. Pero hay algo que tenemos que rescatar: las líneas de tiempo. Con esta modalidad, yo me aseguro que mi querido amigo Salvador Hoyos ya no está vivo para verlo, esto es la realidad. Bajo esta modalidad, y se lo digo yo como ex funcionario de salud, 14 años para hacer el hospital de Paita, de Piura y de Chimbote, y todavía ni lo hacen, todavía no, ni siquiera van por el primer componente de lo que viene a ser proinversión. Se lo digo con toda sinceridad. Y bajo esta modalidad que hemos estado enfocados históricamente, realmente tenemos muchos intentos diarios y no se ha avanzado nada. Honestamente nada. Desde el 2015. Desde el 2015. Ahí está nuestra administradora que me puede corregir porque ella es la fundadora de la autoridad portuaria, también conjuntamente con Salvador. Pero bajo esta modalidad que nosotros en los eventos, conjuntamente con nuestro señor gobernador, que ha liderado las exposiciones en los diferentes eventos denominados Rock Shop, en los diferentes hoteles, grandes sitios y todo, pudimos determinar conjuntamente con nuestros hermanos de Proinversión y con nuestros hermanos de diferentes países que la modalidad más viable, y estaba de consultor, me acuerdo que en ese tiempo el señor Juan Arrisueño Gómez de la Torre, que ahora es nada menos que el jefe nacional de la autoridad portuaria, y estaba como jefe el señor Paz Cárdenas, ¿no? Juan Carlos, que era el jefe nacional de la autoridad portuaria y que dicho sea paso es lambayecano. Y ellos proponían esto y decían: Rangiro, por favor, la primera fase que sea por lo menos cabotaje, este es un puerto que va a rodar solo, va a caminar. El gobernador captó esto y definitivamente tomó la decisión, porque las decisiones parten del gobernador, y dijo: vamos bajo este modelo, avancemos. Nosotros estamos bajo este modelo de modalidad de viabilidad técnica temporal en el marco, como bien lo he dicho, de la inversión privada de servicio público. La siguiente, por favor. Hay una pregunta que nos han hecho sobre Portnexus y cuestiona prácticamente quién es Portnexus. Portnexus es una empresa enfocada en el desarrollo de infraestructura portuaria y logística que fue constituida con el propósito de desarrollar proyectos envueltos dentro de los componentes de terminales portuarios, y en este caso el nuevo terminal portuario multipropósito D, que ahí vale la corrección que me hizo Salvador. La denominación es nuevo terminal portuario multipropósito D, un proyecto estratégico orientado a fortalecer la competitividad del norte del país e integrarlo con los mercados internacionales. ¿Quiénes están detrás de Portnexus? Hizo una introducción anteriormente Salvador, ¿no? De quiénes, o sea, Portnexus es lo que yo he hecho anteriormente como consultor. He hecho los estudios, los he presentado, algunos ganaban, otros no ganaban, los otros los ejecutaban, ¿no? O sea, como consultor yo los presentaba. Pero en este caso, dada la envergadura, puede retroceder por favor, dada la envergadura de la inversión de 493 millones de ejecución, un estudio de actualización de plan maestro
o un estudio de plan maestro, ¿cuánto estará valorizado, Salvador, por lo menos? Entre 3 y 4 millones de dólares. 3 o 4 millones de dólares. Y acá, eso es lo que pasó. Y aquí está la administradora, que es la del billete, y la que puede dar fe. Ningún empresario en el mundo va a invertir 4 millones de dólares para tirarlos al agua. Eso grábense. Ni $1 millón. El empresario nunca pierde. El empresario es empresario y el empresario es hecho para invertir y ganar. Avancemos. Por Nexus, a ver, regrese por favor. Pero ¿quiénes están detrás de Por Nexus? Eso es claro decirlo, para que los señores, algunos amigos del micrófono y amigos de la prensa radial, que la conozcan y no caigan en la ignorancia de repetir que el gobierno regional de Lambayeque no tiene plata, que el Estado no tiene plata. No es así, señor. Detrás de esta consultora están nada menos que los brazos técnicos que operan los puertos de Amberes, Bélgica, y Rotterdam, en Holanda. ¿Ustedes han escuchado hablar de Rotterdam y Ámsterdam? ¿Conocen? Ámsterdam es el puerto más bello de todos los puertos del mundo, para muchos. Y definitivamente no solo es un puerto de cargas y descargas, sino es un puerto de atractivo turístico. Ahí están donde están las famosas maniquís vivas, ¿no? Me acuerdo cuando estoy por ahí pasando en un bulevar de Ámsterdam, he podido ver ello. Y está la marca TIL, Terminal International Limited, de la familia Ponti, que es la empresa especializada en contenedores de Teus. Teus son contenedores más grandes del mundo, y está Mediterránea Shipping. Una de las dueñas de APM, que es la familia Moller del Terminal Callao, y en minerales se encuentra el grupo Europort, y cuyos fondos provienen del Fondo de Inversión Europea, que en la primera fase, señores, y eso es grave, de este fondo han destinado 557 millones de dólares, de un total de la inversión que sería 1.500 millones de dólares, y que serán administrados directamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como BID, ¿no? Y donde ahí tengo un gran amigo que es el gerente de operaciones, un argentino cambiazo, muy profesional. Bueno, sobre ello le quiero decir, sobre esta transacción, el BID, como es un banco de fomento, tiene que buscar un banco operador. Ya se han presentado dos bancos. Uno es, por supuesto, tienen que ser bancos europeos, porque están ligados a la misma cadena, ¿no?, de la comunidad económica. Uno es el HSBC, que si no me equivoco creo que es de fondos alemanes, y el otro es, el que está más interesado, es el BBVA, ¿no?, que antiguamente era el Banco Continental. ¿Algo que agregar? No, avancemos, por favor. Bueno, esta parte sí, Salvador la va a exponer de manera muy puntual, porque él conoce, y es su responsabilidad directa, conjuntamente con lo del gerente, qué es lo que tenemos que hacer como gobierno regional para impulsar de manera decisoria lo que ya viene a ser como la primera piedra. Gracias, presidente. Efectivamente, a partir de aquí, ¿qué toca el gobierno regional? Obviamente con su brazo técnico, que es la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque. Lo que tenemos que hacer es ayudar a Por Nexus a que sus estudios definitivos que tiene que presentar para la viabilidad técnica definitiva lo pueda hacer lo más antes posible. Y para eso, si nosotros mantenemos información, estadísticas, datos económicos que a ellos les puedan resultar necesarios, estamos en la obligación de brindar toda la información para que Por Nexus pueda avanzar en esta propuesta. No quiere decir que nosotros estemos, digamos, financiando, porque es información que tenemos y de uso público,
pero que estamos seguros lo van a demandar para poder concluir con sus estudios. Luego también está el tema del área ribereña, de los terrenos donde se van. Ahí nosotros tenemos por nexus, para poder solicitar la viabilidad técnica definitiva, tiene que contar con esto. ¿Y de quién son los terrenos? Del gobierno regional. Entonces el gobierno regional tiene que decir en esta primera fase que los terrenos son intangibles y que están reservados para el puerto de Este. Entonces garantizar esa disponibilidad. Después ya, cuando se haga la habilitación portuaria, vendrá ya la transferencia de los terrenos para los inversionistas correspondientes, ¿no? Y de una tercera acción que nos correspondería es seguir difundiendo entre la comunidad todos estos avances a fin de llegar con la claridad suficiente y no estar sujetos quizá a veces a malas interpretaciones, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Como ustedes han podido escuchar, ¿no?, del brazo normativo, del brazo técnico, nosotros nos corresponde brindar la información que nos solicita. Y en ello, el rol decisorio de nuestro gobernador Jorge Luis Pérez Flores ha sido poder gatillar nada menos que la actualización del plan maestro y el estudio de demanda, y que son instrumentos de gestión, si no, no se hubiera dado nada. Así de claro. ¿Quién ha hecho eso? El gobierno regional, como insumo. Segundo, lo que hablaba sobre los terrenos. Y aquí sí, esta exposición que es eminentemente técnica, también quiero hacer un agradecimiento a la congresista María Grimanesa Acuña Peralta por haberse puesto la camiseta, así como se lo ha puesto el congresista Aguinaga para el caso de Hornos. La señora Acuña se ha puesto la camiseta para lograr que los terrenos que se oponía en algún momento a la Fuerza Aérea pase ya mediante ley a lo que viene a ser el proyecto integral del terminal portuario, ahora conocido como, ¿cuál es el nombre? Terminal portuario multipropósito ETE. Terminal portuario multimodal ETE. Suena mejor. Terminal portuario multimodal ETE. Multipropósito. Y el segundo, el tercer componente, es difundir ante la colectividad regional la relevancia e importancia que tiene, y esto ya pues tiene que ver con una política transversal de educación y cultura. Avancemos, los beneficios de la autoridad portuaria. Bueno, nosotros después de esta guía técnica, y como bien ha mencionado nuestro presidente, lo único que hace es confirmar que estuvimos en la ruta correcta para desarrollar, digamos, la viabilidad del terminal portuario y las gestiones que se hicieron ante las instancias nacionales y los estudios privados, ¿no? Otro segundo beneficio, digamos, es que participaremos en lo que corresponda en el proceso de operación y mantenimiento del terminal portuario. Decimos en lo que corresponda porque, siendo un puerto de alcance nacional, es la autoridad portuaria nacional la que administra, pero nosotros, como, digamos, responsables del territorio regional donde se desarrolla, participaremos también, digamos, en lo que pueda ser la fiscalización o en la participación administrativa de los servicios operativos. Bueno, así es, pero definitivamente nosotros tenemos que ir más allá, porque tenemos una lectura de nuestro gobernador regional, Jorge Luis Pérez Flores. ¿Cuáles son los beneficios de la autoridad portuaria regional Lambayeque? Que el primer beneficio, les pregunto a ustedes, Albert de Quecho, el primer beneficio es el espiritual, cumplir el sueño de nuestro querido amigo Robert Prevost, actual sumo pontífice Papa León XIV. Yo le digo amigo porque he estado en muchas reuniones con él. Ahora la máxima autoridad terrenal, la máxima autoridad celestial en la tierra. Ese es el primer beneficio de nuestro cumplimiento espiritual. La generación social de puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se estiman dar en la autoridad portuaria? Sobre la etapa de construcción. En la
parte, digamos, regional está previsto 30.000 puestos, pero ya en la operatividad y funcionamiento va a permitir generar 200.000 puestos de trabajo, porque este no es un puerto solamente para Lambayeque, este es un puerto para la macro región norte, entonces va a generar puestos de trabajo para población de Cajamarca, Amazonas, San Martín, el mismo Loreto y Lambayeque, todo eso. Estamos calculando aproximadamente 200.000 puestos de trabajo. Ahora, hay otro componente que capaz no se profundiza dentro de los ámbitos de la ingeniería, que viene a ser el trabajo que está fuera del círculo, que es el trabajo internacional. Porque definitivamente, para impulsar carga a un nuevo puerto, que va a lanzar sus productos a porque es un ida y vuelta, va a generar nuevos puestos de trabajo. Y esa medición, que es difícil de calcular, pero sí se puede estimar, bordea en una parte inicial aproximadamente 30.000 puestos de trabajo dentro del circuito únicamente de lo que viene a ser Brasil. Porque si se da la ruta de Manaus cruzando todo Loreto, San Martín y todo ello, realmente va a ser más que potente. En la primera fase se ha considerado lo que es el recrecimiento de la presa Limón, la ampliación de la frontera agrícola, la inserción de otros proyectos como Montería, Cicala, Delicias, La Calzada, entre otros que van a abundar la frontera agrícola, pero hay un componente más, que es la carta de intención de la granja, ¿cómo se llama? De la empresa, de la granja. Administradora, por favor. La carta de intención de la granja, ¿cómo se llama? De First Quantum. ¿No? First Quantum ha hecho una carta de intención para promover de alguna manera la operatividad de lavado de minerales y que salgan a través del puerto lo cual por eso se llama multipropósito. Avancemos, por favor. Muchas gracias, eso es todo. Vamos a pasar un video. A ver, por favor, antes del video, en esto sí queremos cumplir con este video, porque este es una alianza. Ven, por favor, Salvador, ven para acá, no te me cortes. Este es un video, venga por favor. Me gustaría que esté todo el equipo, venga por favor, usted también, venga. Por favor, todo el equipo, ¿no?, que trabaja, que es la autoridad portuaria, porque aquí sí quiero dirigir unas palabras que antes no nos hemos mostrado la autoridad portuaria como equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la autoridad portuaria ha tenido desde su creación muchos altibajos, e incluso su extinción como unidad ejecutora. Pero gracias a la decisión de nuestro señor gobernador Jorge Luis Pérez Flores, se dispuso reflotar las funciones de la autoridad portuaria regional y triplicar sus presupuestos cada año. En ello, nosotros somos conscientes de que hemos tenido un gran desafío y no hemos salido. ¿Por qué? Porque tenemos que salir cuando hay algo que mostrar, y tenemos que mostrar al equipo. Acá falta Jorge Contreras, que ha estado trabajando mañana, tarde y noche para poder cumplir con los informes, cumplir con la información que de alguna manera obra en esta pequeña pero grande unidad ejecutora denominada Autoridad Portuaria de Lambayeque. No quiero terminar tampoco sin agradecer. Bueno, muchos dirán, es tu primo. Bueno, ¿será mi primo o no será mi primo? A Jorge Nakazaki Serrió, a quien por muchos años ha desempeñado el cargo de gerente de esta institución y que realmente lo ha hecho de manera notable, uno de los gestores y promotores e impulsores desde el ángulo que se ha encontrado para poder sacar adelante la autoridad portuaria, y a todos los que han pasado por acá y que de alguna manera han apoyado. Pero definitivamente hay gobernadores que marcan la diferencia, y en este caso
sin lugar a dudas, lo puedo decir, que el caso del gobernador Jorge Luis Pérez Flores ha marcado la diferencia contundente en poder determinar, ahora sí, lo que podemos decir, se ha dado la primera piedra de la ejecución de una obra que no la para nadie, porque esto ya está encaminado, ya se dio la primera etapa, de aquí viene la definitiva y viene la habilitación y punto, y esto arranca al mismo estilo, y considero, sin error equivocarme, que a lo mucho, en 3 años y medio, a lo mucho, si seguimos en esa modalidad, y entre quien entre como gobernador, siga esa línea maestra, tendremos un puerto de gran envergadura como merece nuestra querida región Lambayeque. ¿Tu nombre? ¿Apellido? Gabriela Soplapuco, el ingeniero Salvador Hoyos, Diana Mundaca Ramírez, Selena Cuelles, Kelly Bustamante, que el equipo y 2 personas más que nos acompañan en la etapa de comunicaciones y prensa, conjuntamente con nada menos que el ingeniero Jorge Contreras. También quiero agradecer, por favor, quiero agradecer el video que nos ha enviado el señor ministro César Sandoval, ministro de Transporte y Comunicaciones, que nos ha hecho llegar por medio del jefe de la Autoridad Portuaria Nacional, Juan Arrisueño Gómez de la Torre, ¿no? Que nos ha hecho llegar. Por favor, lo vemos. Este es el mar del Papa. Seguro el Papa estuvo en esta playa. Tengo el sueño del jefe con su terminal portuario. Se realizó el lanzamiento del terminal portuario multipropósito de ETE en la región Lambayeque con la entrega oficial de la viabilidad técnica temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional. El puerto de ETE será un auténtico hub logístico internacional que integrará eficientemente a Lambayeque, pero también a Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, con el corredor bioceánico Perú-Brasil. El puerto de ETE formará parte del eje estratégico portuario nacional, junto con los terminales de Paica, Salaberry, Callao, Chancay, Paracas y Matarani, además de puertos amazónicos como el de Limagua. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Muchas gracias. Hemos cumplido con los pedidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hemos cumplido con mencionar en la historia de los que han pasado por este cargo de la autoridad portuaria, y no podemos dejar de agradecer definitivamente el gran esfuerzo que se viene haciendo desde la gobernación regional. Agradecemos a todos nuestros hermanos de la prensa, por favor una toma a los amigos que están presentes, a nuestros hermanos, y definitivamente les agradezco y les pido, por favor, que difundan sus transmisiones a toda la colectividad de manera veraz, objetiva, para que no haya de ninguna manera malentendidos y no haya personas que traten de distorsionar la realidad y los sagrados objetivos que tenemos para mejorar nuestra capacidad portuaria en la región Lambayeque. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Salvador, gracias a Diana, gracias Melissa, gracias a todo el equipo que nos ha acompañado. Muchas gracias. Señor economista, una pregunta, permítame. Usted ha aclarado un punto importante en este aspecto de cuánto es el tiempo, porque una de las cosas que, como usted ha indicado, hay comunicadores que no se informan y tratan de distorsionar la realidad. En la primera etapa del lanzamiento del terminal multipropósitos ETE, ¿cuál es el tiempo que ustedes prevén que va a durar los estudios? Porque vamos a entrar a estudios, ¿no es cierto? A ver, el estudio más fuerte es la evaluación del plan maestro y el estudio de demanda. Eso ya se hizo, eso ya se superó y ya se aprobó. Lo que se ha aprobado es la viabilidad técnica temporal, que es la fase más dura y de la cual nosotros hemos rebotado hasta 6 veces, porque no había esa viabilidad, no justificaba la inversión que se iba a hacer en este puerto para poder que sea una inversión sostenible. Definitivamente esto con el tiempo ha cambiado, y en esto hay que decirlo y ser claro. Lo que tú dices, yo felicito tu pregunta, no es algo que se ha dado de la noche a la mañana, es un proceso, pero para lograr la viabilidad de ello ha costado sudor, esfuerzo, trabajo y articulación.
El presidente de la mancomunidad hasta el año pasado ha sido nada menos que el gobernador José Luis Pérez Flores, y se ha podido determinar compromisos fehacientes que van a poder de alguna manera proveer para poder dar el afianzamiento económico a lo que es el terminal portuario. En esta fase que usted habla sobre la evaluación del plan maestro ya se hizo, y la consulta del área de reserva acuática también ya se hizo. Esta fase está aprobada. Pasamos a la segunda fase, que creo que es su inquietud, que es la acreditación de posesión del terreno del área de terrestre, en la cual yo he agradecido la ley, y hay dos caminos. El camino administrativo que hemos seguido desde el gobierno regional, pero hay una propuesta más potente legislativa, como el caso del Hospital Las Mercedes. En el caso del Hospital Las Mercedes, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos todo el trámite administrativo, el acuerdo del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, pasó al Consejo de Chiclayo y se elevó al Ministerio. Pero hubo una propuesta también que iba por otro lado, que es de la señora Jessica Córdoba. Y hay que decirlo, porque no hay que ser grande. ¿Qué cosa se ha logrado? Que el Hospital Docente de Las Mercedes, que era de propiedad de la beneficencia pública, ahora pase al sector salud, para que a través de las inversiones programadas desde el Ministerio de Salud y la gerencia regional se pueda hacer realidad la modernización de ese nosocomio. Entonces, aquí en este caso es igual. El paso 2, que está en la acreditación de posición del terreno, como bien lo explicó Salvador, y el informe de ingeniería preliminar. Una vez presentado, nosotros creemos, según lo que he conversado con el señor Juan Arrisueño, que esto debe estar presentado a lo máximo en 2 meses. Estamos ahorita, septiembre, octubre, la quincena de noviembre está presentado. Tiene 30 días hábiles, aproximadamente, con la velocidad que corre el señor Jorge Chávez, que es gerente general, y el señor Juan Arrisueño, que es el presidente. Consideramos que antes del 31 de diciembre debe estar culminada la viabilidad técnica. Y entramos a la otra fase, que es la habilitación portuaria. Esto sí yo considero que va a demorar 3 meses, enero, febrero, marzo. Por eso lo he dicho públicamente, que el 30 de abril, antes del 30 de abril, debemos tener la licencia portuaria. Obtenida la licencia portuaria, como se dice, fuera gallo, y empieza la etapa de ejecución de obra. Y entrada a la etapa de ejecución de obra, están los beneficios que hemos hablado. El primero, cumplir con el sueño del Papa Robert Prevost, que ya se puso la primera piedra, y que creo que eso no lo detiene nada. ¿Alguna otra pregunta? Con esta aclaración, señor economista, sí hay un cronograma de trabajo. Totalmente, hay una línea de tiempo. Claro, es eso lo que se estaba diciendo en algunos medios de comunicación, que no había nada, que se está demostrando que sí hay una línea de tiempo y sí hay un cronograma de trabajo. Exactamente, hay una línea de tiempo, ¿no? Y en esta exposición que nosotros le hemos hecho, es una exposición articulada con la Autoridad Portuaria Nacional. No es una exposición que le he hecho yo porque quiero hacerla. Yo creo que por ahí tiene la exposición de la empresa del señor de la Autoridad Portuaria Nacional, para que vean ustedes esta exposición. Claro que es más frondosa, la tengo, ahí está el título, si usted la ve, ¿no? A ver, permiten, y esta es la del señor Jorge Chávez, gerente general, y en la página donde él habla, no sé si estará acá, que es mucho más claro, y aquí está. O sea, no es inventado por nadie, es conciliado entre la Autoridad Portuaria Regional y la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Salvador Hoyos, los insumos, como es la propiedad de la garantía de los terrenos, tiene que darlos el gobierno. Y yo no creo, a mi sano juicio, que ningún mortal, ¿no? Porque aquí el único inmortal soy yo, ningún mortal va a agarrar y va a decir de que se pare esto, o va a decir que esto no se va a poder cumplir. Definitivamente esto se cumple sí o sí. Así es fácil, así es simple, porque esto es la línea de tiempo de la ejecución bajo la modalidad de inversión privada en el marco del Sistema Nacional Portuario.
¿Alguna otra pregunta? Presidente, esto todo sirvió de los roadshow que nuestro gobernador lambayecano impulsó en el exterior y donde él se ha presentado y vendió toda esta imagen de Lambayeque que necesitaba, y más con la bendición de nuestro Papa. ¿No, doctor? Me haces una pregunta que a muchos les molesta. Les molesta cuando yo hablo del gobernador. Me dicen, no es ético, Rangiron acá lo que hables del gobernador. ¿Y quién va a hablar del gobernador? Le digo. Pero si el gobernador es el actor, es el promotor, es el titular, es el que se engañó, es el que está, lo hemos tenido, los viajes del gobernador, que muchos critican, es esto. Ese es el resultado. Este es el resultado. Lo que critican, los roadshow en el Swiss Hotel, sus presentaciones en China, la última vez que lo he acompañado a Japón, lo he acompañado con mi propio peculio, por si acaso. Con mi propio, aquí no hay que el gobierno no. Lo he acompañado con mi propio peculio, porque es un país que lo conozco bien y quería acompañarlo a estar al lado de él. ¿Y cuál es el logro que ha traído el gobernador de Japón? El compromiso de la IAI, de la JICA y la ANC de invertir $800 millones en lo que viene a ser la promoción del turismo, en lo que es, mira, Javi, para que todos ustedes sepan, que es la ciudad imperial donde se gestó los samuráis de 6 familias, la dinastía Edo, es la primera ciudad museo en el mundo. Y el gobernador hizo una pregunta y dijo, ¿y cómo podemos hacer para hacer? Nosotros tenemos 7 museos, tenemos un patrimonio cultural en Lambayeque que no tenemos ni una ciudad museo. Estamos ricos. Y en ese abrazo fraternal, el alcalde Tanaka le dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es una evaluación de puesta en valor del mejor lugar que tengas de tu... Y yo considero, lo identifiqué al toque, que cuál es la cuna de nosotros, el señor de Zipán. Entonces, para nosotros debemos hacer dónde se gestó Zipán, el señor de Zipán, la cultura Zipán, o dónde se gestó la pirámide de Tucumán, en algún lugar así, pero también está el señor de Ucumán, que también está en Mocupe la Urbes. Pero alguna de esas ciudades emblemáticas, donde es el imperio de Lambayeque, el imperio de nosotros de gestó, debe ser una ciudad museo. Qué lindo suena. Claro. Ciudad, mire Japón. El señor Zipán, porque ya recorrió el mundo también. Todo tenía que ser la ciudad museo. Y esa tarea hay que dejarse la Walter Alba, que es un especialista. Consejero regional. El consejero Walter Alba, pero la idea recién la transmito, y en la cual el gobernador regional, esas son cosas que hemos compartido en diferentes escenarios. Por ejemplo, el gobernador todavía no ha hablado, pero lo anuncio, el gobernador ha logrado el compromiso del primer ministro de la embajada peruana en Japón, de hacer el primer roadshow regional en la embajada de Japón, del Perú en el Japón. Ya le dijo, cuando usted quiera, usted me da la fecha, y la embajada del Perú en Japón es hermosísima, tiene un auditorio espectacular. De hecho, este escenario lo tiene usted a su disposición. Ya ponga usted la fecha y nosotros promovemos, y aquí hacemos el primer. ¿Tú sabes lo que es el roadshow del Perú y Japón? En el otro lado del mundo que conozcan. Esos viajes son los que han servido para que el Perú, y especialmente la región Lambayeque, tenga una lectura de los inversionistas y de los líderes de Estado sobre lo que representa esta región. Yo con eso creo que he dado respuesta, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Creo que alguna pregunta más, si no. Gracias por la conferencia de la autoridad portuaria regional.